Comentario Juan capítulo 5 y 6. Capítulo 5. Como muchos otros capítulos de Juan, aquí tenemos un mensaje basado en un milagro. Capítulo 5, versículos 17 al 47. El milagro de la salvación es por gracia. Versículo 1 al 16. Esta señal completa los 3 milagros que muestran cómo se salva una persona. La primera, el agua hecha vino, muestra que la salvación es por medio de la palabra de Dios. La segunda, la curación del hijo del noble, muestra que la salvación es por fe. Este tercer milagro demuestra que la salvación es por gracia. Este hombre estaba en una condición deplorable. Llevó su aflicción por 38 años. Estaba rodeado de personas atribuladas, las cuales ilustran la triste condición del inconverso, impotentes, sin poder en lo espiritual, muertos en pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ciegos, cojos, incapaces de caminar correctamente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Paralíticos y esperando que algo les ocurra, sin esperanza. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Si estas personas pudieran meterse en el agua cuando el ángel viene, podrían sanar, pero no tienen el poder para lograrlo. Como el pecador hoy, si pudiera guardar la perfecta ley de Dios, podría ser salvo, pero es incapaz de hacerlo. Sin embargo, vemos la gracia de Dios obrando. Betesda, versículo 2, significa casa de misericordia o de gracia, y eso es lo que llegó a ser para este hombre. ¿Qué significa gracia? Significa bondad para quienes no se la merecen. Este es un cuadro hermoso de la salvación y de cómo debe humillarnos saber que hemos sido salvados no debido a nuestros méritos, sino por la gracia y el amor del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo que Cristo dice en capítulo 5, versículo 21 se aplica aquí. Él da vida a los que quiere. No podemos explicar la gracia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Pero si no fuera por ella, nadie podría ser salvo. Romanos capítulo 11, versículo 32 a 36. Recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que la salvación es por gracia, pero mediante la fe. Es decir, sin fe una persona no puede ser salva. Por eso Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y con la respuesta que le dio ese hombre, él lo sanó. Jesús hace la pregunta a todo el mundo, ¿quieres ser salvo? Y según la respuesta y la fe de la persona, Jesús da la salvación si es que esa persona tiene verdadera fe y verdadero arrepentimiento. Estos dos son los únicos requisitos que Dios pide a la persona, su fe y su arrepentimiento. Y estos dos requisitos no tienen nada que ver con las obras. Por eso dice que la salvación no es por obras, es mediante la fe. Como también dice Pablo
Si es por gracia, no es por obra, y si es por obras, entonces no sería gracia. Por lo tanto, la gracia salvadora de Jesucristo, que es mediante la fe y el arrepentimiento, significa que no es obra. Nótese otros puntos. Habían 5 pórticos y en la Biblia 5 es el número de la gracia. El estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas, lo cual habla de sacrificio. El Cordero de Dios tenía que morir antes de que la gracia de Dios se derramara sobre los pecadores. Cristo sanó al hombre en el Sabbat, probando así que la ley no tenía nada que ver con la sanidad. No somos salvos por guardar la ley. Él sanó al hombre por sí mismo, porque la salvación es solo por Cristo. El hombre se quejó, no tengo quien, versículo 7, pero aun cuando hubiera tenido una docena de hombres que le ayudaran, no hubieran podido hacer por él lo que Jesús hizo. El pecador perdido no necesita ayuda, necesita sanidad, es decir, salvación. El hombre se fue al templo, tal vez a adorar. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Y testificó públicamente que Jesús lo había sanado. Versículo 15. Cuando Jesús sanó en el Sabbat, comenzó el odio y la oposición de los líderes religiosos. Este conflicto empeoró y finalmente condujo a la crucifixión de Jesús. El mensaje: Cristo es igual al Padre. Versículos 17 al 47. La triple igualdad de Cristo con el Padre. Versículos 17 al 23. Sana al hombre en el día de reposo era contrario a la tradición judía, de modo que los judíos persiguieron a Jesús considerando que quebrantaba la ley. En la primera parte de su mensaje les mostró que Él es igual al Padre de 3 maneras. 1. Igual en obras, versículos 17 al 21. Día de reposo del Padre se quebrantó en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Desde ese tiempo Dios ha estado obrando, buscando y salvando a los perdidos. Cristo afirma que el Padre le capacitó para hacer lo que hace y le revela su conocimiento a Él personalmente. Sus obras milagrosas proceden del Padre, incluyendo el milagro de levantar a los muertos. 2. Igual en juicio. Versículo 22. Dios ha entregado todo juicio al Hijo. Esto hace al Hijo igual al Padre, porque solo Dios puede juzgar al hombre por sus pecados. Véase también versículo 27. 3. Igual en honor. Versículo 23. Ningún mortal puede atreverse a exigir que los hombres le rindan el honor que solo Dios merece. La gente que ignora a Cristo, pero que dice adorar a Dios, está engañada. La triple resurrección. Versículo 24 al 29. 1. La resurrección de los pecadores muertos hoy en día. Versículo 24 a 27. Esta es una resurrección espiritual. Véase Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y ocurre cuando los pecadores oyen la palabra y creen. El hombre que Cristo sanó era en realidad un muerto en vida, muerto espiritualmente. Cuando oyó la palabra y creyó, recibió nueva vida en su cuerpo. Cristo tiene vida en sí mismo, porque Él es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Y por consiguiente puede dar vida a otros.
2. La resurrección de vida, versículos 28 y 29. Esta es la resurrección futura de los creyentes descritos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. La Biblia no enseña una resurrección general, es decir, no una sola resurrección única para todos. No será lo mismo la resurrección de los que son salvos y los que son perdidos o inconversos.